En primer lugar, lo que sucedió ayer fue ponerle fin a la legislatura del señor Pedro Sánchez, una legislatura que ha estado marcada por la mentira y por la cesión al chantaje de los independentistas. Por tanto, lo que estamos viendo a día de hoy es un gobierno que ha cedido y que se ha rendido a los que quieren rendir a nuestro Estado. Y la única solución que queda en estos momentos es que el Partido Popular es la única opción para frenar este chantaje al que el señor Pedro Sánchez nos ha sometido a todos. Cuando dicen que qué supone para España, o cuando el señor Fernández Vara dice que dónde estaban los pactos ocultos, ya hemos visto estas cumbres, hemos visto el acercamiento de los presos, o hemos visto cómo se le ha dado el 65% más de inversiones a Cataluña. Por tanto, yo creo que el señor Fernández Vara no tiene que preguntarse dónde están los pactos ocultos. El señor Fernández Vara tiene que preguntarse qué ha supuesto estos 8 meses de gobierno del señor Pedro Sánchez para Extremadura y para los extremeños. Por tanto, nosotros consideramos que ese mediador que buscaba el señor Pedro Sánchez para Cataluña no es posible. El único mediador que podemos conocer ahora es entre los españoles y las urnas, y por tanto el señor Pedro Sánchez se ve obligado y tiene que convocar elecciones ya. Él presentó una moción de censura para decir que iba a convocar elecciones y han pasado 8 meses. Por tanto, cuanto antes, mejor. Ya va tarde el señor Pedro Sánchez.